Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes, Jordi, un placer. Un placer igualmente. Y además, como siempre, con una buena noticia. En este caso, una nueva presentación de un libro que lleva por título Feria de Monstruos, cuando el circo convirtió la diferencia en espectáculo. Estamos hablando con el doctor Juan José Montijano Ruiz y hemos tenido la oportunidad ya de hacer varias presentaciones juntos. Eres un autor muy prolífico que tiene decenas de obras de diferentes temas en el ámbito siempre del teatro, del cine, la televisión, del espectáculo. Pero hace un par de años hicimos la presentación de un libro dentro también de la misma colección de Diablo Ediciones, de un libro que lleva por título Los circos de nuestra infancia, el mayor espectáculo del mundo de los 50 a los 90, que se centraba en la industria del circo en España en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y en aquel momento ya me decías, tengo en la cabeza hacer el libro que es el que estamos presentando hoy, que lleva este título de Feria de Monstruos, que es un libro que justamente la presentación se hará justamente la semana en que llega a las librerías y que he tenido la oportunidad de leérmelo como de los primeros lectores, digamos, del libro, y tengo que reconocerte que ha sido una lectura muy perturbadora para mí, hablando en términos, yo creo que me entiendes, y que además muchas veces en el libro interpelas al lector diciéndole, bueno, usted que ha comprado, ¿no? Usted que ha comprado este libro, ¿con qué finalidad lo ha comprado, ¿no? Es un libro profusamente ilustrado con fotografías y esto hace que sea más duro de leer en el sentido de que es un libro dedicado a las personas y los espectáculos que ofrecían la diferencia, la diversidad corporal o las características de alguna habilidad especial de las personas para poder atraer a un público sediento pues, de ver algo diferente o de ver un espectáculo, de ver algo morboso, ¿no? Y tú atiendes en algunos momentos a esa morbosidad, ¿no? Pero como siempre, en el libro haces un trabajo de investigación muy interesante, sobre todo, digamos, al principio, los primeros capítulos, en que explicas el origen de este tipo de actividades, ¿no? Y te centras sobre todo en Francia y Gran Bretaña y luego también en Estados Unidos, ¿no? Es una acción de entretenimiento que en realidad, como bien explicas, es muy anterior al siglo XVIII y XIX, como podríamos pensar, digamos, a partir de nuestras lecturas y de las películas y tal, pensábamos que es algo muy reciente y tú dices que no, que esto existe desde hace cientos de años, ¿no? Están los Sí, orígenes bueno, nuestros. Jordi, efectivamente. Bueno, en primer lugar, si me permites, sí tengo que decir que si el libro está en la calle, ha sido gracias a la valentía de nuestro querido común amigo y editor Lorenzo. Claro, Porque en una sociedad en la que nos movemos actualmente, donde lo políticamente correcto está a la orden del día, que haya un editor que tenga, digamos, la valentía de sacar a este convulso mercado editorial en el que nos movemos, como es la cultura popular, la industria del espectáculo concretamente, un libro de estas características, la verdad es que es de aplaudir y de agradecer la valentía de Lorenzo. Y que pensase en mí para dar rienda suelta a mi trabajo, la verdad es que le voy a estar, como estoy siempre, eternamente agradecido por confiar siempre en cualquier investigación que hago. Tú hablabas de la perturbación que te ha dado la lectura del libro. sí. Pues figúrate a mí a la hora de investigar. Y claro, imagina. O sea, yo había noches que me costaba conciliar el sueño, Sí, sí. porque el Homo hominis lupus, el hombre es un lobo para el hombre, que creemos que está desfasado, pero nada, absolutamente nada por el estilo. Desgraciadamente, en los espectáculos de fenómenos humanos están hoy en día, pese a que no sean perceptibles como tales, sí siguen todavía estando ahí en diferentes regiones, en diferentes países, de una forma muy camuflada, muy tamizada, y luego si quieres entraremos un poquito más en detalle en eso. A mí el libro me costó mucho escribirlo. Aparte, es un libro Sí. que me cautiva porque me apasiona muchísimo la temática del espectáculo
y el circo especialmente, por la carencia bibliográfica que existe en nuestro país, algo absolutamente descorazonador para los que nos gusta la temática circense, frente a la abundantísima bibliografía que existe en el ámbito francés, anglosajón sobre todo. Entonces, cuando me propuse escribir un libro de estas características, lo pensé de dos formas. O de una forma muy light, una forma absolutamente, bueno, pues para que el lector se haga una pequeña idea, una ligera idea de qué eran este tipo de espectáculos, de fenómenos. O bien intentar ser políticamente correcto, pero con un cierto halo de denuncia. Es decir, Claro, eh, somos lo que somos gracias a lo que hemos sido. Es decir, sí, sí, estos claro, espectáculos existieron porque los culpables éramos nosotros, los seres humanos, los que consumíamos ese claro. tipo de espectáculos. Entonces me he topado con y el libro está enormemente resumido. El libro era muchísimo más amplio, pero siguiendo las buenas directrices que siempre me da Lorenzo, hemos tenido que resumir muchísimo porque, por ejemplo, hemos quitado el capítulo español, un capítulo que podía llevar a muchísima controversia y enormemente difícil, ahora mismo el resultado, enormemente difícil de escribir. Porque sí es cierto que hay 5 o 6 libros que tratan la temática de los fenómenos humanos, de la temática del freak en el ámbito hispanohablante, fundamentalmente en España, siempre lo hacen centrándose sobre todo en las biografías de aquellos seres que más han sobresalido por ciertas deformaciones. Pero yo lo que pretendía es hacer un viaje introspectivo al propio lector, que él mismo se sintiera objeto, que mirase a través de distintas barracas lo Claro. que hay alrededor, como si uno asomase a través de una pequeña rendijita lo que podía observar. Entonces, ha habido momentos, como ya te digo, enormemente complicados para mí, y no solamente en el aspecto de investigación, pero sobre todo en el aspecto de la redacción y de la captura de imágenes fotográficas, porque he buceado en archivos estadounidenses, en la Universidad de Wisconsin, en la de Chicago, en Los Ángeles, en la de Nueva York, y es absolutamente tremendo. Vamos, estoy de verdad sin palabras, absolutamente todo lo que hacía el ser humano para ganar 4 perras. Sí, Entonces ha sido un libro, sí, 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 el resultado final es enorme, es muy bonito, visualmente espectacular, sí. pero a Bueno, y nivel no humano sí he de solamente, decir que toca. sí, pero no solamente visualmente, sino que yo que me lo he leído entero, entiendo que tiene esta componente de divulgación y que no es morboso en ese sentido y que hay No, toda no, para nada, para una nada, intención de contextualizar de forma histórica. Y, efectivamente. y de hecho, a mí me ha ido muy bien porque me he dado cuenta que mi poca formación que tenía sobre este tema, que venía sobre todo del ámbito del cine, el cine lo ha edulcorado muchísimo. Y Muchísimo. desde El hombre elefante, que es una película muy digna, pero tenemos, por ejemplo, creo que se llama El mejor espectáculo del mundo, me parece, ¿no? De hace 2 o 3 años en Sí, que parecía que todo era todo era súper felices y todo muy guay y tal. el Gran Showman, por ejemplo, ¿no? Eso, el Gran Showman, perdona, esta El Gran Showman, esta, el el Gran biopic Showman. El Gran de Showman. Peter Bueno, que Barnum. también aparecía la señora barbuda, no sé qué y tal, pero que Sí, todo parecía como muy guay, muy guay. De hecho, sí, tú y no lo era. utilizas al protagonista del Gran Showman de la película, lo Sí, utilizas para hacer el prólogo, sí, reutilizando más de 100 años después un texto que sí, escribió él para justificar el tipo de espectáculo que hacían, ¿no? efectivamente, sí. Bueno, tuve ahí una especie de visión que me ayudó en sueños. Peter Barnum me dijo, no, no, va a tocar algo mío, déjame que sea yo el prologuista, ¿no? Y además, ten en cuenta que luego parte del dinero de la venta va para Peter Barnum, o sea que no se va a quedar el Para los señor con el descendientes, ¿no? prólogo sí, sin haber cobrado nada. Sí, bueno, mi intención era sobre todo que no fuera un libro morboso, un libro siempre del ámbito objetivo, del ámbito de la investigación, del ámbito también de la difusión, como hace Diablo sobre todo, pues poner una pica en Flandes y dar a conocer este tipo de espectáculos que no solamente eran prioritarios del mundo circense, ojo, también las ferias mundiales, los side shows, Bueno, una cosa que me ha los, sorprendido que también de los museos, ¿eh? los museos, sí, los Nos museos de 10 explicas. centavos De hecho, eran también espectáculos hay una parastatales. componente empresarial y de emprendeduría importante en el discurso, porque a mí me gusta mucho cuando explicas
las primeras iniciativas de mitad del siglo XVIII, XIX, principios del XIX, cuando a partir de museos que están en una localidad determinada ven que el público ya se ha cansado, digamos, y que el público local, que es un territorio determinado, ya está cansado de ver lo mismo, entonces deciden iterar, ¿no? De dar, hacer una gira y a partir de aquí es donde empiezan los circos, digamos, itinerantes porque necesitan buscar público nuevo, ¿no? Y ahí es donde surge realmente esta noción que tenemos de espectáculo circense, que nómada, ¿no? Que se va repartiendo incluso por diferentes países, ¿no? Porque buscan continuamente público nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no son espectáculos aislados, todo tiene su porqué. Nos hemos de remontar a la época de Egipcio cuando algunos enanos divertían, hacían gracietas, etcétera. Ese concepto que nosotros tenemos del enano bufón, tan, tan, Claro. tan, tan, bueno, tan vilipendiado también por el cine en distintas películas, sobre todo, Sí. y utilizado como enano de Sí, corte sí, porque para venía de la ayudar, para corte, ¿no? Sí, sí, efectivamente de las claro, cortes medievales, ya estaban mostrando la propia la otredad del propio ser humano como un claro, elemento de diversión, como un elemento donde la clase dominante hacía lo que quería con este tipo de seres deformes. Entonces, a partir de ahí, digamos que siembra esa semilla, hasta que ya en el siglo XVIII, con la Feria Londinense de San Bartolomé, pues ellos mismos se exponen para ganar dinero, es decir, claro, pues empiezan a exponerse pues personas que carecen de alguna parte, de algún miembro corporal para ganar algún tipo de dinero ante un público expectante por ver, digamos, una rareza que no era tal, sino simplemente que podía estar aquejado de hirsutismo o cualquier tipo de enfermedad. Entonces, a partir de ahí ya, evidentemente, los empresarios están viendo que es un tipo de espectáculo que puede tener ciertas reminiscencias pecuniarias y lo van poquito a poco aumentando. ¿Cómo lo aumentan? Pues primeramente se exhiben en lo alto de una caja, luego lo meten dentro de alguna taberna, los que están consumiendo ven el fenómeno y pagan la consumición y luego le dan alguna prebenda económica a ese fenómeno y a partir de ahí, evidentemente, el trasvase que tiene al ámbito norteamericano con los museos de 10 centavos, posteriormente a los espectáculos parateatrales, no solamente el circo, sino también los carnavales ambulantes, luego que degeneran en los denominados sideshows, espectáculos específicos ya. solamente para ver fenómenos freaks, y luego, por supuesto, las ferias mundiales o las ferias expositivas, es decir, no hemos de olvidar tampoco que en múltiples sitios se ubican recintos para ubicar a gente de otras razas o nacionalidades, a los que Sí, 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 combinan sí. como seres extraños, entonces el público evidentemente lo consume. Aquí, por ejemplo, en la Expo 92, y no estamos hablando tampoco bueno, ha llovido ya casi 40 años, pero en la Expo de Sevilla 92 había pabellones donde exhibían a seres, pues bueno, africanos, maoríes, etcétera, y nosotros íbamos a ver cómo bailaban, Sí, cómo sí, sí, comían, sí. etcétera. O sea, Sí, sí, estamos consumiendo esa pornografía, con perdón, de la otredad, ¿no? Con bueno, lo cual es y un fenómeno también. aún subo la apuesta, porque aquí en Barcelona hubo el Fórum de las Culturas de 2004, que aún Uh-huh, había más ese tipo de exhibición, ¿no? Que yo también me acuerdo yo fíjate, tenía el pase de que podía ir cada día y había una parte, digamos, era esto, bueno, que quedaba disimulado por el tema de los bailes, la ropa y tal, pero claro, que al final, en el fondo, es una exhibición de tribus, ¿no? Es decir, que al final estamos hablando de sí, eso. sí, Y sí, estamos sí, hablando del 2004, ¿no? Y hay otro claro, además negocio eran, implícito que también explicas muy bien, que es el tema de las postales y las fotografías. ¿Eh? Que decir que sí, ahí también es otra fuente, digamos, de ganar dinero, que es de vender, ingresos, vender fotografías de esas personas y que también en parte eso justifica el hecho de que hay un fondo fotográfico muy importante de toda esta época, precisamente porque se convirtió en un negocio, ¿no? Y además la gente prefería las fotos digamos, al papel porque el papel se acaba deshaciendo o se acaba perdiendo los colores, en cambio la foto se claro, permanecía con el tiempo, ¿no? Cerca de negocios de todas maneras. ha sido un viaje. Tú tienes una complicidad curiosa con el lector, a pesar de toda esta componente, digamos, académica y divulgativa que estamos hablando, y es que los capítulos los llamas barracas. Sí, efectivamente, tal y como digo en el prólogo, lo que pretendo sumergir es que el lector se sumerja en una especie de túnel del tiempo y que pase por una feria ambulante
que es en realidad el grueso del libro. Cada capítulo es una barraca donde el lector va a ir adentrándose en aquella que más le llame la atención. Hay distintas barracas, es decir, uno puede leer el libro adentrándose en la barraca número 6 y no haber leído las barracas anteriores, ¿no? Claro. Precisamente este hecho es lo que me combinaba a que el lector tuviera la curiosidad de acercarse a esta feria ambulante, pero siempre no debemos olvidar siempre del ámbito del respeto y de la objetividad. Es decir, Claro, este tipo de libros a veces puede generar una controversia, pero hay que hacerlos y porque tanto. forma Sí, sí, parte no sí. solamente de Sí, nuestra sí. propia idiosincrasia, sino también de lo que hemos sido. Y no hemos estado tan, y no hemos estado tan lejos, es Bueno, decir, es tenemos este contraste que decíamos entre el Gran Showman de hace un par de años y la película Freaks efectivamente, del año 32, que digamos efectivamente, es decir, hay no 90 ha, años, sí, hay sí, 90 sin lugar años, a dudas, pero que hay un abismo, o sea, no solamente hay un siglo de diferencia, sino que hay un abismo en la forma de hacer el discurso, ¿no? Y sí, cómo, fíjate, todo lo que ha influido también la película Freaks en el siglo XX es una película muy digna también muchísimo. y muy honrada, digamos, en cuanto a su exposición y los sus protagonistas, porque al final, Jordi, si me permite un poquito, quería apostillarte una cosita. La diferencia entre el Freaks de Browning y el Gran Showman es que, aparte del propio discurso fílmico en sí, es el núcleo social que cada una de esas películas refleja. Es decir, totalmente. si algo borda Todd Browning es que él mismo convivió con auténticos freaks, ¿de Claro. acuerdo? Frente a los otros camuflados de la película del Gran Showman. Esos freaks de Browning, por ejemplo, Ah, lo menciono en el libro porque sus historias eran absolutamente reales. claro. Esa deformidad física constituía precisamente el objeto de visión de cada uno de ellos mismos y se mostraban a cambio, Sí, sí, sí. evidentemente, de, bueno, de una remuneración económica. Ellos mismos se unían en sociedad, es algo que converge en los dos filmes, se unen cuando atacan a uno, atacan a toda la comunidad. Entonces, Claro, eso lo sí, sí. reflejan muy bien los dos, Bueno, con 20 años de realmente yo diferencia. creo que lo explicas también muy bien en el libro, que también crean comunidad y se convierten en familias, y no solamente familias en cuanto a grupo, sino que también, una cosa que también me ha sorprendido es que hay muchos matrimonios de, ¿no? Pues de la mujer más alta con el hombre más alto, ¿no? Sí, Enanos con sí, sí, enanas, etcétera. Es decir, que hay, digamos que la propia circunstancia de encontrarse, digamos, en el espectáculo, acaba provocando parejas y no solo eso, sino que luego los hijos también pueden heredar, digamos, genéticamente pues, la característica del padre o la madre y al final parece que es ¿no? Una saga, digamos, de la familia en que... Ahora creo que es en este... Yo creo que sí que he leído en este libro que hay un momento en que un padre que tiene un hijo que no está bien dice, bueno, al menos ganaremos dinero con él, ¿no? Algo así. Sí, efectivamente, sí. Eso era muy típico en los Estados Unidos del siglo, finales del XIX y principios del XX, de familias desestructuradas que Claro. económicamente no podían salir adelante, tenían un hijo con alguna malformación, entonces pues o lo exhibían ellos mismos y Sí. los propios progenitores eran los representantes, o bien se lo vendían Bueno, a sí, sí, algún sí, es circo, una a algún mentalidad empresario. sí, emprendedora rara, ¿no? Porque Sí, sí, en muy vez de rara. estar apenado, dice, bueno, es una oportunidad para ganar Una dinero y oportunidad, lo podemos efectivamente. vender, ¿no? Que al final se convierten en objetos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo Y encuentro... luego el lado contrario también, Jordi, porque a medida que estos chicos que han sido vendidos o expuestos, luego ellos mismos han seguido continuando ese papel de exposición y se han matrimoniado con gente igual y han vuelto a exponer a sus propios hijos. Es decir, Claro. era algo absolutamente endogámico, con lo cual Bueno, el negocio también continuaba. tendríamos que saber cómo podía vivir esta gente, ¿no? Es decir, porque al final Claro, es un tema de tener subsidios y qué subsidios habría hace 120 años o efectivamente. 150 años. Es decir, que para Sí, una persona que mida 2 metros y medio, pues a lo mejor tiene muchas dificultades para caminar o para moverse y tal, claro, y a lo mejor es que no tienen ni para comer. Es decir, que al final es un recurso sí, ahora creo que fue el año pasado que también se estrenó una película francesa de una mujer barbuda que se inspiraba en una mujer de verdad, sí, 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 es verdad. situación real, y al final la señora bueno, se acaba casando porque se casan, digamos, por carta, ¿no? Es decir, que sin que el marido sepa nada, no la había visto nunca, y la chica llega afeitada. Y cuando acaba viendo el cuerpo de la señora todo peludo, pues al final ahora estoy explicando el final de la película, pero al final de la película
deciden, porque tienen un restaurante, deciden que la mujer se deje la barba y no se afeite para que se sirva de reclamo para el restaurante, ¿no? al Y que restaurante. claro, si tienes un, ¿no? Si tú tienes un restaurante y no te viene nadie, no tienes ni para comer y tienes Claro, familia y tal, pues al final te dejas la barba y que te sirva de reclamo para que puedas hacer negocio. Y es la sensación que, digamos, yo cuando lo leía tu libro tenía una sensación de que detrás había muchas decisiones empresariales, ¿no? sí, muchísimo. Ten en cuenta que todo se circunscribía a lo mismo, a ganar dinero. Ahí tiene a los tres grandes empresarios, a P.T. Barnum, a Ezra Stephens, el Barnum de Maine, o Tom Claro, Norman, ¿no? Que fue quien explotó, por ejemplo, a Joseph Merrick, al hombre elefante, ¿no? Que había una historia de verdad que me tocó muchísimo, porque luego hay estudios aparte independientes del hombre elefante que me leí y verdaderamente es una historia absolutamente descorazonadora. Y ya no solamente estamos hablando del aspecto humano, pero es que luego con el mundo animal también pasó en cierta medida lo sí, mismo desde otro ámbito, por sí, supuesto, ¿no? Ahí tiene el ejemplo de Jumbo, el mayor elefante del mundo, sí. o el de Gargantúa, por ejemplo, una historia de verdad que hiela la sangre, ¿no? Lo que tuvieron Bueno, que sufrir bueno, muchos con animales. Jumbo quisieron aprovechar incluso su muerte, ¿no? Es decir, Sí, bueno, efectivamente, sí, sí. y también Sí. Hay da una mucha pena malversa, hay la una, historia. Bueno, que al sí, final Jumbo es el que inspira a Dumbo, que eso es otro a tema. Dumbo, efectivamente, sí, sí, sí. Sí, sí, O la propia peli, el propio biopic que protagonizó Stephen Boyd y Doris Day, por ejemplo, en una claro, película musical. Es sí, decir, el espíritu de Jumbo está siempre impregnando todo el ámbito de las películas circenses o del ámbito del mayor espectáculo del mundo en Norteamérica. Aquí en España no, aunque hemos tenido también fenómenos animales sí. muy curiosos que, bueno, esperemos, si las ventas del libro van bien, poder sacar un libro solamente de los fenómenos españoles que también darían mucho que hablar y algunos son muy, muy complicados porque Sí, incluso sí. siguen con Bueno, vida, ¿no? ahora estaba Entonces, pensando que las primeras muertes en silla eléctrica en Estados Unidos por pena de muerte, los primeros que murieron fueron los elefantes los jubilados de los elefantes, circos, que lo probaban efectivamente, con ellos para ver si con ellos funcionaba. Diría, pues si funciona con ellos, con un hombre también funcionará. Así que, sí, sí, no, efectivamente. Y luego aparte la explotación también de muchos empresarios que utilizaban pues las habilidades que tenían estos animales y hasta extenuarlos completamente, ¿no? Por eso mucha gente defiende el circo sin animales. Otro, esta es la controversia del circo con o sin animales, porque ya, realmente los orígenes del circo son los juegos malabares, no están los animales. claro, Pero luego si comprobamos también en las distintas culturas, los animales han estado presentes siempre en el ámbito de la diversión, en el ámbito del sí, regocijo, con lo cual ahí hay claro. otra gran Bueno, yo controversia. creo que más que el problema de si sí o no animales, el tema era cómo vivían esos animales. Cómo vivían, Es decir, que efectivamente. Sí, yo he tenido, eran cuando unas hice el libro de condiciones los circos, infrahumanas. sí, cuando hice el libro de los circos, algunas de las personas que entrevisté, cuyo nombre no voy a decir, pues me hablaban de empresarios que cometían verdaderas barrabasadas con Claro, los animales y otros que hacían todo lo contrario, con los que los cuidaban incluso más que a los propios seres humanos. Yo recuerdo gente del propio Circo Mundial que me decían que es que trataban a los elefantes o a los leones con un cariño, y luego, sin embargo, otros hacían todo lo contrario. ah, Con lo claro. cual hay también, dependiendo del tipo de empresario que gestionase ese tipo Ah, de números circenses, ¿no? claro, si al final depende de las personas y tal, pero Claro, bueno, por eso eso sí no que, se puede generalizar tampoco. El circo sin claro, animales no, no se puede, en ningún aspecto de la vida se puede generalizar, ¿no? Hay claro. siempre que intentar buscar el equilibrio en todo. No, tú, de hecho, tú destacas especialmente tres empresarios que cronológicamente Sí, más o menos, digamos, es uno después de otro y sí, que comienzas por el gran showman, digamos, el P.T. Barnum. ujú, Hablas de Ezra Stephens y de Tom Norman, ¿no? sí. Tom Norman es el que acaba teniendo al hombre elefante Efectivamente, el el que lo espectáculo, explota ¿no? durante un periodo de tiempo, sí. Y luego sus hijos continuaron explotando distintos fenómenos humanos, ¿no? Hasta básicamente los años 60 en el West End londinense, ¿no? En pequeños circuitos teatrales, pues iban exponiendo distintos fenómenos. Evidentemente, las leyes prohibieron este tipo de espectáculos, ¿no? Lógicamente. Luego, por ejemplo, en el caso de Dra Stephens, el Barnum de Maine, que intentando imitar todas las triquiñuelas que hacía Barnum, pues explotaba a los animales de una forma que a mí realmente no sabía si reírme o llorar, porque, por ejemplo, se inventaba que había traído un gallo
de un sitio exótico, le pintaba las plumas con pintura y para que bailase calentaba la tarima donde el gallo estaba Ah, vale. hasta que, claro, aquello ardía y entonces, claro, Sí, pero el esto pobre era animal pues, para que la gallina esta pareciera un papagayo o una cosa así, parecía ¿no? un papagayo, Sí, efectivamente, sí, entonces sí, sí. parecía que bailaba, entonces, claro, Bueno, había algunos un subterfugios desastre. tremendos, Sí, sí, sí. A mí me tremendos, ha sí, sí, sorprendido mucho también la gente los tragadores, los sí, cometodos que hablas tú, los cometodos en tu libro, sí, los que fenómenos, sí, sí, que esos hay gente fenómenos, que sí. decía que cuando morían y les abrían dentro del cuerpo tenían de todo, digamos. Tenían de todo. Sí, efectivamente. Bolas de billar, cristales, ceniceros, incluso hay por ahí un francés, no me acuerdo el nombre, que se tragaba los ceniceros, masticaba el cristal de los ceniceros. Tú figúrate, o sea, las televisiones, las ruedas de las bicicletas, los come todos, ¿no? O sea, fagocitaban absolutamente Bueno, tú todo. hablas de un caso de una persona que se come una bicicleta entera, Sí, sí, no, entera. efectivamente. Yo es que me he topado con casos que a veces yo me Pero reía bueno, muchas veces, digo, a mí esto lo que me debe, ha o sea, sorprendido es que hay muchísimos casos de personas que se mueren y que resulta que una gran parte de todo esto que se comen lo tienen dentro todavía, o sea lo tienen dentro, que no claro, lo pueden sacar evidentemente de no, ninguna manera. no se puede sacar de ninguna manera, efectivamente. No así, por ejemplo, los tragasables. En el caso de de los tragasables, simplemente es un ejercicio, a mí me lo ha explicado un mago de aquí de Granada, muy celebrado, que simplemente lo que hacen es contraer el diafragma de tal forma que la espada llegue por el conducto hasta el estómago, pueda salir y bajar. Sí. Ya tienen, Bueno, evidentemente, te y hacen alguna entrenarse para cicatriz, evitar la reacción de cerrar de... claro, Sí, sí. efectivamente, ¿no? Se Pero toman bueno, tú explicas en el libro que esto viene de los faquires de la India de hindúes, hace claro. 1000 años, ¿no? Es decir, que Claro, no, efectivamente, sí, sí. al final Y todo este hay una tipo de historia. fenómenos, sí, este tipo de fenómenos siguen siendo muy comunes en cualquier espectáculo circense, como los fenómenos que yo digo, como esos fenómenos de ilusión que yo explico en el libro, la mujer araña, la mujer serpiente, etcétera, ¿no? Que simplemente a través de un cuerpo de trapo sacaba la cabeza, con lo cual eso, pues, Claro, bueno, es un fenómeno que a mí me parece muy entrañable, ¿no? Porque yo aquí en Granada, por ejemplo, lo he visto con mucha frecuencia todavía. claro. Tú distingues en el libro tres tipos de fenómenos, me he apuntado aquí, dice los que Ujú. son, digamos, fenómenos hechos a sí mismo, ¿no? De alguna Sí, deformación, digamos, física, otros que ujú, son fenómenos a partir de habilidades y otros que sí, son fenómenos, digamos, occidentalizando, digamos, a aquella persona, ¿no? Es decir, que ahí sí, divides el libro en estos tres tipos de fenómenos. ¿Vale? Los hechos de sí mismos, aquí me apunto una lista que sale enanos, gigantes, siameses, vello corporal, articulaciones, huesos, distrofias, piel, ¿eh? Gente que tenía una piel impresionante, gente que cogía la piel del pecho y se tapaba la cabeza con su y piel. se tapaba la cabeza, sí, sí. Otros cuerpos que me parece también. Uno de los candidatos, digamos, a leer este libro tiene que ser el ámbito de la salud, porque Claro, yo creo claro. que aquí he aprendido más de malformaciones de todo tipo. Pero bueno, he Hay entendido lo que estudios, era la mujer elefante, el hombre nudoso, sí, y todo esto son sí, hay conceptos. estudios, hay estudios anatómicos que se adentran en este tipo de malformaciones. Por ejemplo, hace, creo recordar, un par de años o un año así, una niña que nació con la deformación de los dos pies juntos tenía el síndrome de sirena y la Sí, chiquilla duró 6 7 años, por lo cual estamos hablando de que ese tipo de malformaciones siguen estando existentes, incluso claro, tras la defunción, utilizan esos cuervos para el estudio, para intentar encontrar algún tipo de cura a ese tipo de malformaciones, ¿no? A mí sí. lo que me ha resultado enormemente penoso ha sido la explotación infantil, la explotación de los niños con malformaciones. Yo había momentos que tuve que dejar el libro un par de días y tal para seguir continuando porque a Ya, mí me tocó mucho, me afectó muchísimo. sí. Bueno, yo creo que también quizás se está modernizando o actualizando este tipo de espectáculo porque a Sí, mí a veces en Instagram me parecen cosas que pienso que también entraría dentro de esta categoría, digamos, y que son personas que están capitalizando esa deformación, gente que le falta una pierna, un brazo, claro, siameses, etcétera, que están, digamos, capitalizando esa situación personal a sí, nivel personal y que tienen sus seguidores y tienen su espectáculo y hacen sus vídeos y hacen sus presentaciones y explican.
Y lo Entonces, visibilizan, visibilizan sí, por un lado esa visibilizan deformación. y tienen una parte pedagógica porque explican, pues lo que Efectivamente, quieran saber, pues cómo se pone, una cómo me cubro las prótesis o algo. heridas. Sí, 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 pero efectivamente. bueno, Yo creo que es una función muy, muy importante. Y creo que el libro ahí yo creo que sí puede ahondar en este tipo de circunstancias. Pasa igual, por ejemplo, que la gente que se tatúa todo el cuerpo, que se ya, pone piercing por todo el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que ya son fenómenos no es que se autolesionen, pero sí que se autotransforman, por ejemplo, ¿no? O los claro. que fuman y echan el humo por las orejas, por la nariz, por ejemplo, ¿no? Son fenómenos, bueno, curiosos, con distintas habilidades que explotan esa habilidad precisamente para ganarse bueno, un sustento, ¿no? Que también podemos Sí. verlo en muchos circos, en espectáculos televisivos, por ejemplo, en programas de televisión, Claro, de claro. habilidades, por También lo ejemplo. que decíamos antes de que también la gente se buscaba la vida para ganar dinero, hay que pensar también que Claro, muchas de estas personas también eran soldados que habían regresado de la guerra, digamos, efectivamente. con alguna Ujú. amputación o alguna cosa. Es decir, que encima eran Sí, veteranos que tenían que acudir a este tipo de espectáculos para poder comer, digamos, ¿no? Pero sí, no, que todavía efectivamente, son sí. más lamentable. Pero una cosa que me ha hecho recordar tu libro es a mi infancia. No hablas de España ni de la televisión española, pero yo recuerdo que en los años 70, los años 80, que, por ejemplo, programas del Íñigo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente encontrarme personas eléctricas, espectáculos de perforación, que eso me dejaba completamente alucinado. Y yo recuerdo perfectamente personas que se clavaban cuchillos y espadas por todo el cuerpo y por la mano, por el cuerpo y tal. Y yo me acuerdo que yo era pequeñito y pensaba, este señor debe ser una especie de Superman, ¿no? Que no le pasaba nada, ¿no? Pero también me recuerdo gente que se sacaba los ojos, ¿no? Y te daba un susto que te quedabas ahí. El tema de las muecas. También el tema, lo que decíamos de los sables, ¿no? Esto ya formaba parte de muchos magos que entraba dentro del espectáculo, ¿no? Pero el Los tema este de la tragafuegos, perforación es una cosa que me ha vuelto a la cabeza del recuerdo infantil de que era algo normal en la tele. O sea, veíamos el sábado, pues había ¿no? un cantante cantando una canción, una entrevista a un actor de una película y al siguiente era un señor que se clavaba un cuchillo en el pecho y no pasaba nada, ¿no? sí, efectivamente. Ha sido una pena por temas, sobre todo de espacio. Hemos decidido dejar Ya, el capítulo de los fenómenos españoles, porque ya desde el propio siglo XVII, ¿no? Con todos aquellos enanos de Velázquez, por ejemplo, ya tenemos claro. constancia de los fenómenos humanos. En la televisión de los años 70, por ejemplo, dio mucho que hablar precisamente este tipo de ilusiones humanas. O, por ejemplo, el teatro chino de Manolita Chen fue también una institución parateatral en donde se vio, por ejemplo, a enanos como, por ejemplo, Nicomedes Expósito en un número titulado La reolina del Ni. Este señor padecía elefantiasis, es decir, tenía un miembro viril muy largo, le medía 1 metro, entonces daba la vuelta con ese miembro a una pequeña mesita y claro, eso figúrate en los años 70 lo que pudo suponer la España de la época. Entonces, bueno, esperamos que el libro tenga buena aceptación y que el editor es que Lorenzo pues se anime a sacar una segunda parte centralizada en España porque hay mucho y muy interesante también además y merecería la Sí, pena. bueno, antes hemos hecho un recorrido por lo que decías tú, el circo de fenómenos, y en los siguientes capítulos que hablas de ilusiones humanas Ujú. y hacedores de milagros, ¿no? En ilusiones humanas hay cosas tan curiosas como lo de las cabezas parlantes, ¿no? Que también forma parte de la magia y del espectáculo, ¿no? De engañar a la gente a partir de una estrategia, digamos, de colocación de espejos en la que la gente iba a ver como una cabeza puesta encima de, ¿no? un pedestal, hablaba, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, sí. Fue un subterfugio que se inventó para hacer publicidad en los grandes almacenes de Nueva York. Y fíjate qué curiosidad, una de las primeras personas que realiza un prontuario, que realiza un manual de cómo se deben hacer ese tipo de trucos fue nada menos que L. Frank Baum, el autor del Mago de Oz, que fue muy, muy pródigo en este tipo de negocios publicitarios, ¿no? Fue publicista. Con lo cual, figúrate, desde el siglo XIX y principios del XX ya tenemos ahí pues todo un amplio arsenal
de publicidad. Hoy en día incluso se sigue utilizando en algún que otro sitio, ¿no? Ya, Esos trucos con espejos para ver a la mujer flotante, clavarse espada o cabezas flotando sobre espadas, por ejemplo, ¿no? O cabezas cortadas encima de una bandeja. Uno de los trucos, por ejemplo, que se utilizan muchísimo en teatro, en la Salomé de Oscar Wilde, por ejemplo, es que cuando en la obra de teatro de Wilde, cuando se le corta la cabeza a San Juan Bautista, hay un momento en el que algunos directores de escena hacen que San Juan hable, pero es que San claro. Juan está en otra habitación con un truco de espejo que proyecta la imagen sobre esa bandeja, ¿no? Y el espectador que está en el patio de butaca cree que todavía está con un hilo de vida. Claro, Es y muy sorprende, interesante. sí, 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 sí. Bueno, es un tema fascinante. Esto y los hacedores de milagros, que Sí, también sí. tiene un capítulo particular, ¿no? Y todo lo que hemos dicho también de los animales, ¿no? Yo recomiendo mucho la lectura de este libro. Es un libro muy bien escrito y cronológicamente pienso que se entiende muy bien. Yo lo he leído, digamos, de forma continua y me parece que me ha ido situando en cada momento, contextualizando y entendiendo muy bien lo que me estaba encontrando y en ese sentido se entiende muy bien la evolución también del museo al circo y al espectáculo itinerante, ¿no? Eh, yo, antes de acabar, te quería comentar que he visto que acabas de publicar a la vez otro libro en otra editorial. Sí. Ha dado la casualidad de que en el mismo mes de marzo me van a salir las casualidades que tiene la vida, Bueno, fíjate, o sea, y además si te coincidente cuento, yo estoy en con una situación similar que también me van a salir dos también, ¿no? libros a la vez y son dos libros escritos de los últimos años y, y se publican a la Eso me ha vez. pasado. Bueno, son cosas curiosas. Pero bueno, Sí, ya que estoy hablando contigo y ya que el tema me parece muy interesante porque he tenido la oportunidad de presentarte los dos anteriores, en realidad aunque esté en otra editorial, pero funciona como un tríptico, ¿no? Es decir, es un libro sobre Agatha Christie en el teatro, ¿no? sí, bueno, es una tetralogía, es decir, tenemos Diablo Ediciones me publicó el universo de Agatha Christie, los crímenes Es de Agatha verdad, Christie, Días Negritos y el cine de Agatha Christie. es verdad. A ver si podemos conseguir ya cerrar esa trilogía con la televisión de Agatha Christie. Y Editorial Fundamentos, pues me ha publicado Sangre entre bambalinas, Agatha Christie en la escena española, como desde los años 50 pues se han puesto la obra de teatro de Agatha Christie en España, ahondando un poquito en el amor que la propia autora británica sentía por las artes escénicas, porque fue cantante de ópera, escribió obras radiofónicas, guiones incluso, y, todo, y hablo de todo, y incluso descubro también aún un poquito más en esa obra teatral perdida que escribió para la Camboria, titulada Flamenco, que bueno, está desaparecida, no se sabe qué ha podido pasar con ella. Ah, ya. Así que me coincide Sí, sí. precisamente tanto Feria de Monstruos como Sangre entre bambalinas. Sí, 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 oye, muy interesante. Bueno, Sí. yo muy, muy agradecido por todo ese trabajo que tienes de divulgación y que llegue a un público, espero que llegue a un público extenso, ¿no? ¿Hay alguna cosa que quieras comentar para acabar esta presentación de Feria de Monstruos? ¿Que alguna cosa que no haya salido en la charla? Sí, mira, incidir, este es el libro, una portada preciosa, agradecer encomiablemente a Sebastián Romiti el ingente trabajo que ha hecho con Pues una sí, maquetación absolutamente maravillosa, porque les di un arsenal de fotografías, ha sabido seleccionar muy bien, una portada muy llamativa, el libro visualmente es muy atractivo, sí, sí, sí. porque Que cuando también, lo que ves también en le la debe haber librería. perturbado este diseño, ¿eh? Sí, 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 cuando lo ves en la librería además y ves las fotografías de fenómenos reales, la verdad es que te choca y a la vez te atrae, ¿no? Para leer un poquito más sobre ellos. Y por supuesto agradecer como siempre a Lorenzo, que bueno, es el alma mater de Diablo Ediciones, que es un auténtico Quijote en el mundo editorial. Gracias a él la cultura popular está poniéndose en el sitio académico al que se le debe, al que se le corresponde y bueno, combinar a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a que se hagan con un ejemplar de Feria de Monstruos, porque tras su lectura saldrán con otra perspectiva del ser humano. Muy bien, oye, fantástico. Pues dicho esto, muy, muy contento de haber vuelto a hablar contigo. Felicidades de nuevo por Igualmente, Jordi, por la publicación, que lo he disfrutado muchísimo. Y muchas nada, gracias. esperamos que no tengamos oportunidad de volvernos a ver, señal de que estamos los dos trabajando en el futuro. Claro que sí. Que vaya muy Un bien, hasta la abrazo muy fuerte y próxima. gracias por todo. A ti, hasta la próxima. Hasta luego.